Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga y la Virgen María los guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es martes 5 de febrero, día de Santa Águeda, Virgen y Mártir, y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó a la orilla y de ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en esto toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y le dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la buena nueva, la palabra del Señor, el Santo Evangelio, para este martes. Qué bendición tan grande poder nosotros hoy meditar en la palabra del Señor. Hemos escuchado una parte del Evangelio que está tomado del capítulo
5, versículo 21 al 43 del Evangelio de San Marcos. Este es el final del capítulo 5, tiene dos grandes partes. La primera parte es el endemoniado de Gerasa que meditábamos el día de ayer. Y la segunda y última parte de este capítulo 5 es la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Vamos a profundizar un poco en la Sagrada Escritura. El Señor estaba en la región de los paganos, en Gerasa, y el Señor pasa de nuevo en la barca a la otra orilla del lago y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Este es el lago de Genesaret de Tiberíades o el mar de la Galilea. Dice que el Señor estaba ahí rodeado de gente y llega un sacerdote, llega uno de los jefes de la sinagoga. Este hombre se llamaba Jairo. Y al verle a Jesús que sale de la barca, del mar, camina en medio de la multitud, llega Jairo, tal vez una persona importante, le abren el espacio, se presenta delante de Jesús y cae a sus pies. Ojo con esto. Un sacerdote, un encargado de una sinagoga, cae a los pies de Jesús y le suplica con insistencia, desesperadamente, diciendo: mira, mi hija está a punto de morir. Ven, pon tus manos sobre ella para que se levante y viva. Y Jesús se fue con él y le seguía un gran gentío que lo oprimía. Qué tremendo esto. Un sacerdote, un hombre encargado de una sinagoga, se abre espacio en medio de la gente, llega delante de Jesús, se arrodilla y le suplica que vaya hasta su casa a curar a su hija. Quedémonos ahí, nosotros también debemos hacer lo mismo. Tal vez la hija de Jairo estaba a punto de morir, pero ¿cuántos de nosotros hemos sentido que nuestra familia está lejos de Dios? Inmersa en la enfermedad, en el problema, el demonio atacando nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a Jesús. Ir a Jesús, ir a Jesús. ¿Cuánta gente cuando tiene un problema, una dificultad, en lugar de ir a Jesús, al sagrario, a la misa, a los sacramentos, a la reconciliación, a la Eucaristía, a hacer actos de piedad, buscar al Señor a través del corazón inmaculado de la Virgen María, a través del rosario, a través del ayuno, a través de la oración? Hay gente que comete grandes errores. Se van donde los brujos, donde las brujas, a la botánica, al amuleto, al fetiche, al talismán, al riego. No van donde Jesús. Este hombre fue a Jesús y Jesús lo oye. Jesús, en medio de tanta gente que lo apretujaba, y la Biblia lo dice más de 4 veces, empujaban a Jesús, apretujaban a Jesús. Jesús lo escucha y va donde él. Camino, sucede algo bien interesante. Dice el versículo 25. Entonces entra en escena una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Este número 12 es importante. 12 años tenía la niña, 12 años tenía la mujer. Y las dos tenían una enfermedad, sufrían de un mal que excluían. En la época de Jesús eran excluidos los enfermos, aquellos que sentían una enfermedad o tenían una enfermedad terrible, los leprosos, los enfermos. Pero aquellos que tocaran muertos y que se untaran de sangre eran excluidos de la sociedad y de la religión. Esta mujer llevaba 12 años sufriendo una terrible enfermedad, una enfermedad que la excluía de en medio del pueblo, que no le permitía estar en los cultos religiosos ni estar en público. Pero esta mujer era algo tan desesperante lo que estaba sufriendo, que no le importó absolutamente nada, sino solamente buscar a Jesús. Vea qué bonito. Segunda persona que en medio de su enfermedad, en medio de su exclusión, en medio de su desespero, busca a Jesús. Y dice la Sagrada Escritura que esta mujer tenía algunas particularidades interesantes. 12 años sufriendo de esta enfermedad, que había sufrido mucho con muchos médicos, que había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien había empeorado. Esta mujer había hecho todo menos buscar a Jesús. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Vamos a cualquier lugar, a cualquier parte, nos ponemos en manos de cualquier persona, menos ir a buscar a Jesús. Esta mujer ya había gastado todo, había gastado sus bienes, había pasado por manos de muchos médicos, había sufrido mucho. Dice el versículo 27 que
habiendo oído lo que se decía de Jesús. Y esto me gustaría que ustedes lo repitieran ahí en su casa donde usted se encuentra. Digan conmigo, habiendo oído lo que se decía de Jesús. San Pablo, en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice a nosotros que la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. ¿Qué hizo esta mujer? Habiendo oído lo que se decía de Jesús. Nació en ella fe. Nació en ella esperanza. Por eso nunca debemos nosotros callarnos ni dejar de proclamar la palabra del Señor. Porque alguien, al escuchar las maravillas de Jesús, puede también creer que Él es capaz de acercarse a Jesús. Esta mujer era una excluida. Esta mujer lleva 12 años lejos de la religión. No se lo permitían. Lejos de la sociedad. No se lo permitían. Pero habiendo oído lo que se decía de Jesús. ¿Qué hizo esta mujer después de oír lo que se decía de Jesús? Dice que se acercó a Jesús por detrás. Y entre la gente se abrió campo y tocó su manto. Los apóstoles, los maestros antiguos, en la época de Jesús, en los bordes de su manto, tenían promesas bíblicas. Dicen algunos que esta mujer se aferró de una promesa bíblica. Dicen los biblistas que en la Biblia hay más de 33,000 promesas y 8,000 bendiciones. Hay que tocarnos una. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, le dijo aquel hombre en San Mateo 8:8. Una sola palabra. Esta mujer se aferra del borde del manto del Señor y dice que inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Esta mujer, al acercarse a Jesús, sanó de aquello que había durado tantos años enfermo. Si usted se acerca a Jesús, si usted reclama las promesas bíblicas, si usted no se despega de Jesús. Génesis capítulo 28, Jacob, que estaba peleando con Dios, se aferró y le dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aferrarnos a Jesús y decirle: Señor, no te suelto hasta que no me bendigas, no te suelto hasta que no liberes a mi familia, no te suelto hasta que esta enfermedad no desaparezca, no te suelto hasta que no abra los cielos y que la gloria del Señor se vea reflejada en mi vida, hasta que virtud salga de ti y sea sano, libre, bendecido, protegido y en victoria, Jesús. Esto es lo que tenemos que decirle a Jesús: no te suelto. Esta mujer se aferró, se acercó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Inmediatamente, Dios no se hace rogar. La misericordia de Dios es eterna. Dice que ella misma siente en su cuerpo que quedaba sana de este mal. Al instante, dándose cuenta Jesús lo que había sucedido, dice que al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado? Alguien me tocó. Yo sé que estoy apretujado en medio de tanta gente, pero alguien se acercó con fe. Alguien diferente se acercó a mí con fe, creyendo. Estaba apretujado entre la gente, multitudes estaban ahí. Jairo lo estaba tal vez acosando: Señor, vamos que mi hija se va a morir, está agonizando, Señor. La gente lo empujaba, lo apretujaba. Esta mujer agarraba el borde del manto y el Señor dice: en medio de tanta gente que me rodea, uno, solamente uno, se acercó con fe, porque virtud salió de mí y yo la sané. Usted puede ser ese que se acerque hoy con fe, que vaya al sagrario verdaderamente creyendo que lo que usted espera lo va a recibir. Hebreos 11:1. Fe es seguridad de tener lo que se espera y certeza de lo que no se ve. Esta es la fe. Aunque su cuerpo no lo sienta, usted proclame que está sano, que está sana. Aunque tal vez su hijo no se convierta, usted proclame que es un servidor del Señor. Aunque la bancarrota esté en su familia, usted proclame que está viviendo bendecido, prosperado y en victoria. Usted tiene que aprender a proclamar las maravillas del Señor, a proclamar de que ya Dios ha obrado en usted, en su vida, acercarse con Él creyendo de que Él ya obró en usted. Esto fue lo que hizo esta mujer. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el Señor se vuelve, la mujer
atemorizada y temblorosa, se postra ante él y le contó la verdad de lo que había sucedido. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. La palabra sanar y salvar en la Biblia comparten una misma raíz en griego, que es soter. Soter significa sanar y salvar. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de aquella enfermedad que te había excluido durante tantos años, 12 años. Número 12 es el número de los elegidos en la Biblia, 12 años, la totalidad, 12 años sufriendo de esta enfermedad. La mujer queda curada y mientras estaba hablando Jesús con esta mujer, llegan de la casa de aquel hombre llamado Jairo, de aquel sacerdote que se había acercado al Señor Jesús y le había implorado, postrado a sus pies con insistencia, que fuera a su casa. Y le dicen a este hombre: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Jesús, que oye lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Es decir, mira lo que sucedió en esta mujer, que fue sana de esta enfermedad. Sucederá en tu hija también. No temas, solamente cree, solamente ten seguridad de tener lo que esperas y certeza de lo que no ves. Y aquel hombre en su corazón creyó. Y entonces el Señor Jesucristo lo que hace es tomar a sus intercesores, a Pedro, Santiago y a Juan, que son los tres intercesores del Maestro. Ellos están en la resurrección de la hija de Jairo, ellos están en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ellos están en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor están orando. Entonces se lleva a estos tres intercesores, a Pedro, Santiago y a Juan, y llegan a la casa de ese sacerdote, de este jefe de la sinagoga, y observa el alboroto. Ya estaban ahí los que lloraban, los que gritaban, daban grandes alaridos. Entra y le dice: ¿por qué lloran? ¿Por qué se alborotan tanto y lloran? Dice la Jerusalén. La niña no está muerta, la niña está dormida. Y entonces se burlan de él. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces proclamamos de que Jesús es santo, de que puede hacer prodigios, que puede hacer milagros, que hoy puede sanar. Y hay gente que se burla. De Jesús también se burlaban. Un iluminado, pobrecito, tiene la fe de carbonero, dicen algunos. Pero vea lo que sucede. Se burlaban de él. Él sacó a todos aquellos que se burlaban y solamente dejó a los padres de la niña, y toma consigo a la madre y a los suyos, es decir, a los intercesores, a Jairo. Toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Vea qué interesante esto. Solamente el Señor se rodea de gente de fe. A la mamá, al papá y a sus tres intercesores. 5 personas y Jesús de Nazaret. Frente a una excluida, frente a una muerta, frente a una persona que ya absolutamente nadie daba nada porque ya se había ido. Y entonces toma a la niña de la mano y le da una orden directa. Le dice: Talita cum, que quiere decir muchacha o niña, a ti te digo levántate. La muchacha inmediatamente se levantó y al instante se puso a andar, pues tenía 12 años. 12 años tenía la mujer hemorroísa de sufrir esa enfermedad, 12 años tenía esta niña. Eso es interesante. La Biblia muchas veces juega con estos números que significa la totalidad. 12, totalidad, número de los escogidos. Y entonces todos quedan fuera de sí, llenos de estupor. Y él insistió mucho en que nadie lo supiera y les dijo a los que estaban ahí que le dieran de comer a la niña. El Señor Jesucristo en la Biblia resucita 3 clases de personas: a la hija de Jairo, la niñez; al hijo de la viuda de Naín, los adolescentes; y a su amigo Lázaro, los adultos. El Señor está comprometido con el hombre total. No importa lo que usted esté pasando. Tal vez usted dice: Padre, mi niñez está muerta. Yo fui abusado, violado, abandonado. Hay algo en mi niñez que no. Permítale a Dios que vaya hasta allá. No está muerto, duerme, dijo el Señor. Dice: no, Padre, en mi adolescencia cometí tantos errores. Deje a Jesús que entre hasta ese momento y que lo sane, que lo resucite. No, Padre, ahorita, en mi etapa adulta, Padre, siento que hay momentos que no quiero. Deje que Jesús entre. Déjelo entrar a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Para Dios nada es imposible.
Deje que el Señor entre. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Déjelo entrar. Deje que ese mismo ayer, hoy y siempre entre en su vida, que se llama Jesús. Sane su niñez, sanación interior, sane su adolescencia, sane su etapa adulta. Entréguese a Jesús y permítale a través del corazón de la Virgen María que el Señor haga verdaderamente prodigios y milagros en usted y en toda su familia. Amén. Ahora yo los invito a que como oración, hoy día de Santa Águeda, Virgen y Mártir, hagamos la oración a Santa Águeda por el cáncer de seno. Oremos. Señor Jesús, que has querido que tu mártir, Santa Águeda, sea invocada como especial abogada de aquellas mujeres que se ven aquejadas con enfermedades en sus senos, y en tu clemencia y bondad, que supera toda ración humana, te has dignado escuchar los ruegos de tus siervos por mediación de esta gran santa. Te doy gracias, Señor, por tu compasión, y te pido que nos asista tu misericordia. Concede a cuantos se acercan a esta imagen de tu Virgen Santa Águeda la paz que necesitan y el remedio que solo tú puedes dar, y que libra al mal y al cuerpo de males y enfermedades. Concédenos que los ruegos y méritos de Santa Águeda ayuden a tantas almas que sufren afligidas en sus cuerpos el terrible mal del cáncer. Te encomiendo en especial a todos los que en este momento siguen esta transmisión. Dígnate a escuchar nuestras súplicas, que son las que Santa Águeda lleva en sus manos y te presenta a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Concédeles el consuelo que necesitan y especialmente la curación que tanto anhelan, si es tu santa voluntad. Concédenos imitar a Santa Águeda en la fortaleza, en la constancia y en la resignación, para que como ella podamos merecer un día la recompensa eterna de estar en tu gloria, donde vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hemos llegado al final de este programa para hoy, martes 5 de febrero, día en que la Iglesia Católica honra la memoria litúrgica de Santa Águeda, Virgen y Mártir. Qué oración tan linda para todos aquellos que están padeciendo de cáncer, que el Señor los sane, especialmente aquellas mujeres que sufren de cáncer de seno. Hermanos, yo antes de irme, como siempre, quiero recordarles dos cositas. A los nuevos, por favor, suscríbanse a mi canal. Ahí hay varios videos que le pueden gustar. Vea, suscríbase. Primero, suscríbase. Segundo, vaya, reproduzca el video. Dele me gusta. Ahí dice guardar video, guárdelo. Y compártalo con sus familiares y con sus amigos, para poder evangelizar a tanta gente que necesita recibir la palabra del Señor, la buena nueva. Y la segunda cosita, recuerden siempre, la campaña que tenemos de $1 por la evangelización. En el nombre de Jesús, por amor a Dios, por intercesión de la Virgen, yo se lo ruego, se lo suplico. Ayúdenme a evangelizar este mundo. Queremos grabar una película católica excelente de evangelización. Ya estamos haciendo los libretos, estamos rodando todo. Necesitamos hacer dos cosas. Primero, recuperar los equipos que se nos robaron, que hasta el momento no lo hemos podido hacer. Y segundo, mis hermanos, necesitamos grabar esta película de evangelización. ¿Y cómo lo puede hacer usted? Donándome $1. Tengo más de 114,000 suscriptores en este canal. Si cada uno me escuchara hoy, como la mujer hemorroísa escuchó hablar de Jesús, y en su corazón decidiera donarme $1 en su vida, podríamos hacer una gran obra para la obra del Señor. Yo les agradezco a todos los hermanos que ya han donado por PayPal, por las cuentas bancarias, aquellos que han enviado remesas a Colombia o a Nicaragua. Gracias, gracias por escuchar la palabra del Señor. Gracias por ayudarme a evangelizar. Y quiero despedirme impartiendo sobre ustedes la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.